Con mis hermanos. Que no se limpian el poto solo y están aportando con un arma nosotros que El 60, que fue el terremoto acá en la zona, ya habíamos golpeado y ya estábamos sin casa. Era bien compleja nuestra situación de vivienda, pero nos habían dado una casa en la población de Antonio Vara que mi papá construyó en autoconstrucción. O sea, le entregaron los materiales y ellos mismos paraban su casa y le daban un plano y se veían por eso, y comunitariamente se trabajaba y se paraban las casas. Así se hizo esa población. Entonces, eran los años 60 y tanto. Primera vez que los trabajadores, o la gran mayoría, conoció o supo qué pasaba con las riquezas principales del país, fundamentalmente con el cobre. Nosotros no teníamos idea que el cobre no era manejado por el Estado de Chile, y que habían empresas extranjeras que estaban trabajando en Chile, que estaban obteniendo los recursos naturales que son del país y que se lo llevaban sin dejar un peso en Chile. Y que ese ingreso permitía poder cubrir lo que era parte del programa de la Unidad Popular. Y de hecho fue una de las medidas que se tomó, que el gobierno tomó como prioritaria. Y así se nacionalizó el cobre. Nosotros éramos un país muy pobre, con un alfabetismo enorme. Mucha gente que no sabía leer ni escribir. Desnutrición en los niños. Los niños morían a corta edad, muy corta edad. Entonces las medidas del gobierno popular estaban orientadas en función de solucionar esos problemas. Entonces el medio litro de leche no era una cosa casual. No era porque a alguien se le ocurrió. Era porque había un problema en el país que había que resolver. Era como 2 semanas después del golpe, pasó un helicóptero en las poblaciones. Todos los varones diríjanse a la escuela de cultura que está en la Manuel Montt. Todos, hombres, todos los varones, dueños de casa y jóvenes. Y todos nos fuimos para al centro cultural. Mi papá, por ejemplo, los mayores, pasaban sobre ellos caminando y pegándole patadas y con el fusil. Si alguien levantaba la cabeza, le pegaban en la espalda con el fusil para que no mirara. Mientras el resto estaba allanando las casas. En esa oportunidad, cuando fusilaron a los deportistas de Lions, y cuando fusilaron también al boxeador Carlos Mancilla, que era de mi población, que había estudiado conmigo en la básica, en la escuela 3. Fuimos compañeros de colegio, en la básica, y éramos vecinos. Y él era boxeador, y lo fusilaron, no sé si fue en noviembre, diciembre, no sé, no acuerdo. Abrió la puerta don Carlos Soto, sí, papá, hijo, no, don Carlos Luis, sí, ya, y entran. Gente, 4 o 5 personas de civil, ninguna identificación, absolutamente nada, de civil, entran y me dicen, nos va a tener que acompañar. Yo le dije, ¿dónde? Está detenido. ¿Pero por qué? No tenemos nada que darle explicación. Uno caía detenido y inmediatamente había un seguimiento a la familia. De hecho, a mi padre lo despidieron del trabajo, seguramente por presión de los milicos, y no tenía dónde trabajar, no tenía cómo conseguir recursos. O sea, fue una época muy dura desde el punto de vista económico. De hecho, para que a nosotros nos llevaran cosas a la cárcel, a veces se tenían que unir los compañeros, o sea, las mamás nuestras, para llevarnos algo. De esos 10 días, por lo menos fueron unos 5 o 6 días de tortura.